¿Qué tal? Esta es una entrega especial de Pensándonos en nosotros mismos. Ustedes saben que nosotros habíamos mandado un corresponsal a Estados Unidos, porque bueno, los recursos de los canales comunitarios son infinitos. Mario Burkun, que en realidad no lo mandamos, pero que viajó justamente a la selección de Estados Unidos y lo hemos invitado para que nos cuente esta cosa de negros que pasó en Estados Unidos en esta última elección. Bueno, yo fui como observador electoral al proceso en Estados Unidos, estuve en Washington una semana. En esa semana tuve entrevistas con los que serían los asesores para América Latina, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, antes del día de la elección, y después de la elección con una de las miembros, de los 7 miembros del Tribunal Superior de Estados Unidos, lo que sería la Corte Suprema de Justicia, que es la doctora Sotomayor, que es de origen latino, que es puertorriqueña. Fue muy interesante ver el proceso electoral. Voy a plantear algunas situaciones en Estados Unidos. Está dividido prácticamente en dos. Estados Unidos, en general, en el voto hay una diferencia de 2% de votos. Casi el 52% sacó Obama, 51.8%, y los republicanos sacaron 49%, poco menos. Eso en el llamado voto popular. Ellos tienen, el voto popular es el voto directo, como tenemos nosotros, donde Obama sacó 2 millones más de votos. Pero lo que vale en Estados Unidos era como nuestro sistema anterior a la reforma de la Constitución, que es el voto por electores. Cada estado tiene un número de electores fijado históricamente por la población y otros indicadores, y entonces vale ese número de electores. Como ya se conoce prácticamente la intención de votos en varios estados, en la mayoría de los estados, existe lo que se llama los swing states, o sea, los estados de ajuste, llamémoslo así en español, que son 7, y donde se dice que en esos 7 siempre está prácticamente empatado y se gana por poca diferencia, pero el que gana, gana todos los electores, y entonces lo que se dice históricamente es que el que gana bien 3 de esos 7 estados es el presidente. Obama ganó los 7 estados. El último, que fue el más disputado, como siempre, porque es aquel que tiene cosas extrañas, es la Florida. Digo, tiene cosas extrañas porque siempre se acusa de fraude, es el único estado en donde siempre hay cosas raras, desde la elección de Al Gore versus Bush. En ese estado también ganó Obama, pero ya cuando había triunfado y cuando el adversario había reconocido que había ganado. Tiene varias particularidades la forma de elección, porque hay un uso horario muy extenso entre la costa este y la costa oeste, hay 5 horas de diferencia. Entonces, cuando uno está en Washington recibiendo los resultados de la votación, todavía le falta lo que pasa en el oeste, que hay mucha población. Ahora, lo interesante es que el voto en la mayoría de los estados es voto electrónico. Digo, por el análisis que estamos haciendo nosotros, sobre todo después de la experiencia que hubo de voto electrónico en Santa Fe y en Salta. El voto electrónico es generalizado de una manera muy particular. Hay lo que sería un miembro electoral de la justicia electoral que tiene un password y se acerca con el votante una vez que ya está identificado, que está en la lista de votación, va hasta la computadora, coloca el password y lo deja votar. Ahí hay mucha sensibilidad en Estados Unidos por la privacidad. Entonces, por ejemplo, yo fui de observador a Virginia, el estado de Virginia, en un county o lo que sería una comuna, Fairfax, donde la población de la comuna de edad, esto que vos estás en los adultos mayores, se quejó, y entonces ahí se permite, por decisión del Estado, que hay voto electrónico, y aquel que quiere, por elección propia, puede votar con boleta, como en una urna, como en el viejo estilo nuestro. El otro caso especial es que la lista de electores que van a ser los que por voto indirecto eligen al presidente, esa lista la arma el senador del estado, del partido que arma la lista.
para evitar que alguno de los electos se vaya y vote al otro, fue elegido para votar un candidato y vota a otro, porque es absolutamente privado y libre la toma de decisión. Lo otro que nos llamó mucho la atención es que no hay veda electoral, o sea, están haciendo campaña incluso en el día del voto y no hay ningún tipo de prohibición. Y el otro elemento interesante es que se puede votar hasta 15 días antes. Claro, se puede anticipar el voto. Que fue lo que hizo Obama cuando estaba de candidato. Bueno, en esa partición en dos, los republicanos tienen todo el medio de Estados Unidos y el centro, sí. Y en el noreste es todo demócrata y el oeste es todo demócrata. Esto es así en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, lo cual hacía que al principio de todo parecía que Romney iba en punta y después Obama lo barrió. Características. ¿Con quién gana Obama? Gana mayoritariamente el voto de las mujeres, 60-40, mujeres en general. 60-40 aproximadamente también el voto de los jóvenes, que votan por primera vez. Los primeros que votan, esos ganó Obama. Después explico por cuáles características. Y junto con eso, todos los que sufren algún tipo de discriminación. A saber, en los latinos ganó muy bien por primera vez porque Obama plantea el agrupamiento familiar. Yeah. Quiere decir que un inmigrante tiene un hijo en Estados Unidos, el hijo por el jus soli, igual que nosotros, es americano, entonces... Derecho al suelo, digo para derecho al suelo. Sí. El resto de la familia puede pedir la residencia, lo que ahí se llama la Green Card, la carta verde, que es la que habilita a trabajar y vivir en un lugar, y no ser expulsado. Esa fue la gran diferencia en el voto latino con respecto a Romney, que planteaba que el que es americano y el otro que está indocumentado hay que sacarlo a su país de origen. Segundo elemento de discriminación por el tema mujer es el tema de la reproducción, o sea, el tema aborto, fertilización asistida, distintos tipos de matrimonio. Entonces, la familia con hijos de distintos matrimonios, 2, 3 matrimonios, en Estados Unidos es muy fácil casarse y divorciarse, entonces todo eso. Romney se apoyó mucho en el Tea Party durante todo el año de la campaña electoral y en elementos muy fundamentalistas de las diversas religiones existentes en Estados Unidos, que son prácticamente todas. El otro elemento es bueno, la población de origen afroamericano, donde los republicanos y algunos estados demócratas del sur son muy racistas con respecto al afroamericano. Y Obama, obviamente, tiene ese origen y hizo todo un discurso muy pro-afroamericano para los cargos, o sea, en los trabajos descalificados es para los según el americano blanco es para el afroamericano, mientras que en la educación superior, en la justicia, en las empresas está muy discriminado. Yo escuchaba desde acá, Mario, el discurso del candidato republicano y me parecía un troglodita, pero sentía algo peor. Explícanos este discurso, pero yo sentía que expresaba claramente a lo que algunos sectores de la Argentina piensan, pero no se animan a decir en público. Bueno, diríamos, algunas de las expresiones del cacerolazo del otro día son el discurso republicano. Claro, el otro gran núcleo de gente que votó Obama son los pacifistas, los llamados pacifistas, que no quiere decir que no vayan a la guerra, no vayan al servicio militar, sino que es toda la gente que combatió en las guerras, que estuvo en Vietnam, y los que tienen familiares en Afganistán o han estado en Irak, todos esos votaron Obama, porque Romney lo que promete es la guerra, o sea, es un militarista. Obviamente atrás de cada uno hay lobbies, lo que se llama lobbies en Estados Unidos muy desarrollado, y los lobbies trabajan intrapartidos, o sea, están mezclados. Pero entonces está el lobby de los productos farmacéuticos, Obama está por el llamado healthcare, que sería la protección del sistema previsional y de salud. Romney está totalmente por la privatización de eso. Bueno, el tema de la guerra dividió mucho porque Romney fue un mes antes
a Jerusalén a dar un discurso pro guerra con el gobierno de Netanyahu, y Obama resiste a entrar en una guerra ahí generalizada. Y a nivel internacional, cosa que nos importa también a nosotros, él desarrolla lo que se llama el poder suave, el soft power. Entonces las cosas se tienen que resolver con la menor presencia armada americana. Obviamente no ocurre. En los primeros 4 años no lo dejaron modificar la situación de Guantánamo ni la situación de la tortura en los lugares que combaten, en Irak, en Afganistán, los llamados daños colaterales que tienen que ver con eso, que son la destrucción de población civil, y eso influye mucho también en el electorado que quiere terminar con las guerras. Pero Obama han visto que ganó muy bien, y en 24 horas le barrieron al director de la CIA, al director de las tropas en Afganistán, y se ha generado esta situación, no se sabe quién la comienza y quién no la comienza, en Medio Oriente, que prácticamente va a ser generalizar la guerra. Vos fíjate que vos hacías mención al Tea Party y a los grupos fundamentalistas religiosos de Estados Unidos, ¿no? Siempre vinculo las cuestiones confesionales con la parte cultural, ¿no? Cada uno que crea lo que quiera. Y se ve claramente en la causa pública de la renuncia del director de la CIA, donde la sociedad norteamericana se escandaliza por la infidelidad a su mujer, que no se escandaliza porque la CIA masacre cientos de miles de personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso está justificado. Pero tiene que haber una impronta cultural muy fuerte, ¿no? Bueno, eso es terrible, y lo mismo las discriminaciones internas, ¿no? Tanto para la vivienda, para el trabajo, para el funcionamiento. Bueno, y quería agregar otro tema más que fue muy impactante en el último periodo, que es el tema del cambio climático. Obama y el Partido Demócrata tienen una impronta muy ecologista y de protección del medio ambiente y por el cambio climático. Romney considera que tanto ellos como China no tienen que firmar nada por el cambio climático porque detiene la producción en un momento de crisis y que hace falta incrementar el empleo. Y ocurrió el huracán Cindy justo en los últimos 10 días, y lo significativo, Obama, el alcalde de Nueva York, Bloomberg, que es un alto empresario y más bien neutro, pero que viene de ascribirse a Obama en cuanto a los votos en este huracán, y lo que sería el gobernador del estado de Nueva Jersey, que es republicano. Los tres estaban con botas, campera, con la gente en Nueva York y en Nueva Jersey, y con la Guardia Nacional, que era la que intervenía para dar alimentos y todo esto, en todo el huracán, mientras Romney hacía campaña en la Florida y no interrumpió la campaña, y nunca participó en ninguna de las acciones de ayuda o de solidaridad con esta masacre que produjo este huracán en toda la zona de Nueva York y la costa de Nueva Jersey. Mario, vamos a ir profundizando en este tema. Me parece, como conclusión de este aporte tuyo a nuestro conocimiento, de este corresponsal de lujo que hemos tenido en las elecciones de Estados Unidos, es que quedó algo que empieza a circular por el mundo, ¿no? Es decir, hubo elecciones en Venezuela, se decía que perdía Chávez. Hubo elecciones, donde iba a haber elecciones se decía que perdía quienes el sistema de comunicación quería que pierda, y en realidad ganó. Y ahora apareció, después de que este candidato republicano fue derrotado, que asumió que fue derrotado por justamente los inferiores, entre comillas, sí, las mujeres, los negros, los pobres, los ocupados, reaparece con fuerza en el mundo la idea del voto calificado. Dejémoslo como cierre, como interrogante, pero bueno, ojo que siempre hay quienes pueden querer importar para la Argentina la misma lógica. Solamente un detalle, sí. América Latina. Sí. Obama, todo el staff de Obama, tuve reuniones con los que van a ser los encargados de América Latina. La relación privilegiada, no solo en América Latina, sino en el mundo, es con Brasil. Ellos van a ir con Brasil como socio privilegiado. En las guerras con Gran Bretaña y su esfera de influencia, o con Israel, pero en todo lo que es comercial y relaciones internacionales en general,
Naciones Unidas, lo que sería la Organización Mundial de Comercio, los organismos financieros internacionales, los organismos internacionales en general, el tema de derechos humanos, todo con Brasil. Todo el resto es secundario o no importante. Bueno, digo, a ver, no ganó uno Tiene nuestro. el planteo con nosotros, con Argentina, dice, ustedes tienen que hacerse socios más fuertes de Brasil para que Estados Unidos tenga una mirada Me parece sobre muy bien porque América digo, Latina. no ganó uno nuestro. Es decir, son los hijos del ALCA. Es decir, Claro. nosotros somos padres del UNASUR, con Brasil, con todos los países. Bueno, son los temas que tendremos que Pero es un debatir. reconocimiento al Mercosur, a la UNASUR, de que Estados Unidos en todo caso no va a mover durante Obama la cuarta flota ni va a invadir ninguna situación en América Latina. Dios quiera que sea así. Mario, gracias y bueno, un aporte muy interesante para nuestra comarca de San Isidro y para todos los que nos siguen por la nube de internet y estos medios Y audiovisuales. gracias por la invitación. Hasta pronto.